Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar ahora un poco de JavaScript. Vamos a abordar en este video exclusivamente lo que es la DOM, el Document Object Model o modelo de objetos modelo de documento o modelo de objetos del documento. Document Object Model. Ya en los videos anteriores vimos una breve introducción a lo que es HTML y luego a lo que es las hojas de estilo para hacer que tenga una presentación HTML. Si ustedes se acuerdan bien, en HTML, pues es un lenguaje de scripts que está orientado hacia el diseño y basado en etiquetas. Pero si pensamos un poquito, finalmente lo que se muestra en el navegador, pues deberían ser pues el paradigma actual, objetos. Entonces, finalmente lo que existe en el navegador internamente son objetos. Simplemente por medio de etiquetas nosotros hacemos que se muestren de una y otra manera porque el lenguaje está orientado hacia diseñadores. Bueno, ya vimos HTML, ya vimos hojas de estilo para darle una presentación. Ahora vamos a ver lo que es el lenguaje JavaScript. JavaScript ya es el lado de la programación del lado del cliente. Cuando digo del lado del cliente es del lado del navegador. El navegador es el cliente. JavaScript es un lenguaje que está hecho principalmente para trabajar empotrado al navegador. Ahí está. Es una pequeña maquinita virtual. Por lo tanto, no tiene mucho poder en cuanto a que no puede escribir sobre el disco duro ni puede leer desde el disco duro. Ya sé que algunos de ustedes a lo mejor tienen buena expertise y saben que JavaScript es el lenguaje que más se utiliza en el momento y quizás lo hayan utilizado con algunos frameworks. Estamos hablando del lenguaje nativo. El lenguaje nativo JavaScript o JavaScript nativo, pues no puede hacer todo eso que pueden hacer ciertos frameworks que están en el mercado, que han hecho que JavaScript sea el lenguaje más utilizado en la actualidad. Es decir, no puede escribir al disco duro ni puede leer desde el disco duro. Eh, ya después quizás platicaremos de algún framework que me permita o algún servidor que me permita, que hay varios, que me permita poder programar con un poco más de poder eh, mm, para así poder leer archivos del disco duro o escribir al disco duro o conectarme a una base de datos en un servidor. Por el momento JavaScript no lo puede hacer. Bueno, se supone que JavaScript es un lenguaje orientado básicamente a eventos. No es un lenguaje orientado a objetos. Nos dicen que es un lenguaje orientado a objetos, pero el mecanismo de creación de objetos es un poquito artificial, ¿no? Entonces vámonos quedando, cuando hablamos de JavaScript nativo, de un lenguaje orientado a eventos. Eventos y propiedades, porque JavaScript me va a permitir recuperar valores de las propiedades de los objetos de HTML, modificar las propiedades de los objetos, detectar qué eventos están ocurriendo, si le diste un clic, si le diste un doble clic, si ingresaste datos. Eso me va a permitir JavaScript nativo. Bien, pasamos a las diapositivas. Como ustedes podrán ver en la siguiente diapositiva, bueno, una página web está estructurada de la siguiente manera. Una página web en realidad está compuesta por tres tipos de documentos. Un documento HTML, una hoja de estilos, Cascade Style Sheets, CSS, y posiblemente u opcionalmente un módulo de JavaScript, es decir, un archivo .js que contenga funciones de JavaScript. Todo eso hace pues que vea yo una página web ya en el navegador, tal cual. Sin embargo, bueno, todos los detalles de JavaScript, el lenguaje mismo lo vamos a ver un poquito más adelante y nos vamos a enfocar el día de hoy, bueno, viendo solamente aspectos muy básicos del lenguaje, sobre lo que es la DOM. ¿Cuál es el modelo de objetos que maneja JavaScript sobre HTML? O sea, ¿de qué manera controla los objetos de HTML? Eso me refiero.
Si no es un lenguaje orientado a objetos, sino un lenguaje orientado a eventos, significa que hay ya objetos definidos y que yo no puedo definir objetos. Claro, en los manuales nos dicen que sí, pero de una manera muy artificial, ¿no? Muy artificiosa. Yo no puedo definir entonces objetos nuevos o clases nuevas. Existen ya las clases definidas en el lenguaje y a lo único que yo tengo derecho pues es a crear instancias, es decir, una ventana nueva, un párrafo nuevo, un formulario nuevo, un cuadro de texto nuevo. JavaScript me va a permitir eso que normalmente hacemos mediante etiquetas a nivel de diseño, me va a permitir controlarlo a nivel de programación. Y como es a nivel de programación, pues yo puedo en tiempo real hacer modificaciones a los objetos de mi página web. De otra manera, pues la página se muestra y no puedo hacer ya ningún cambio ya una vez que se renderizó. Bueno, es el objeto perdón, es el modelo de objetos de HTML, Document Object Model. Bueno, o de JavaScript, pero finalmente está orientado a interactuar con los objetos de HTML. El principal objeto, el padre de todos, dentro de esta jerarquía, dentro de esta Document Object Model, está Window, el paradigma de la ventana. Debajo de Window, como ustedes ven, tenemos el objeto Navigator o navegador. Hace semestres, pues lo decíamos a la inversa, lo enseñamos como que el objeto principal era Navigator, el navegador, y finalmente después Window, pero no, en realidad Window porque es un objeto totalmente genérico. Y Navigator pues la instancia va a variar dependiendo si es eXplorer, si es Mozilla, si es Chrome, etc. Entonces el objeto principal es Window. De ahí hacia abajo pues hay una serie hay una jerarquía de objetos y decimos que debajo de Window exactamente pues tenemos algunos objetos como Self, Parent, Top y el mismo Window. Tenemos otro objeto que es Document. Document es lo que nosotros visualizamos en la página web, lo que tenemos ahí que no incluye la barra de herramientas ni la barra de direcciones, nada. Todo lo que se visualiza, la página web en sí. Location, pues sería la dirección. Location es un objeto que me permite controlar, manipular URLs. Tengo también el objeto History, que me permite navegar a través de páginas ya visitadas anteriormente. Entonces puedo yo ir hacia atrás o hacia adelante en páginas que ya han sido visitadas. Es el historial, ¿no?, del navegador. Y Navigator. De Document pues se desprenden las colecciones All, Anchors, Layers, Forms, Images y Links. Y dentro de Forms o formularios pues tenemos Elements, siendo Elements este arreglo o esta colección objetos como de tipo checkbox, button, file, hidden password, radio, set, reset, select, etc. Vamos a ir analizando cada uno de ellos con pequeños ejemplitos de JavaScript para entender también a la vez este paradigma, ¿no? Por el momento no nos vamos a meter con estilos, pero ya lo manejamos en un video anterior. Vamos a trabajar con una página HTML para cada objeto, para cada ejemplo, una página HTML y un módulo de JavaScript.js. Empezamos precisamente con el objeto Window y bueno, veremos aquí algunos ejemplos que por ahí yo les voy a subir al Drive y en la descripción de este video pondré la liga para que lo puedan descargar. Son ejemplos extremadamente simples cuya única finalidad es entender cómo funciona este Document Object Model. Cómo puedo yo manipular los objetos de HTML. Empezamos con Window. Con un ejemplo muy básico. Aquí tengo yo, como les decía, ahorita no voy a manejar estilos, solamente una página HTML
y el correspondiente módulo de JavaScript. El módulo de JavaScript generalmente va a tener una serie de funciones, como una librería de funciones. Si vemos el código HTML, ahí está. No tiene más que un formulario. Después vamos a explicar el uso de formularios. Tiene un formulario, aquí tenemos dentro de body, diagonal body. Tengo un form, diagonal form. Y tengo dentro de un párrafo 3 cuadros de texto. Uno para nombre, apellido paterno, materno. 2 botones de opción, que lo ponemos como input type igual a radio. Con el nombre de sexo, si se fijan, son supuestamente 2 objetos estas 2 etiquetas, y ambas tienen el mismo nombre. No hay ningún problema porque cuando yo envíe los datos de este formulario a JavaScript, se va a ir solo uno. ¿Cuál? El que esté checado. Por defecto yo pongo como checado el primero, el masculino. Pero pues yo podré cambiarle mientras esté visualizando el formulario y elegir uno de los 2. Tenemos también una lista desplegable. Select name igual a carrera. No sé, en algunos otros lenguajes varía un poco. En algunos le llaman list box, en otros combo box, no sé. Y además tengo un conjunto de checkboxes o casillas de verificación. Estas son individuales, como ustedes ven, ¿no? Noten también que son 5 casillas de verificación con valores de música, deporte, cine, internet, libros, porque son pasatiempos que le estamos pidiendo al usuario. Sin embargo, todas las 5 casillas tienen el mismo nombre. Tampoco hay ningún problema, porque lo que va a pasar al haber varias con el mismo nombre es que se va a generar un arreglo de casillas de verificación, ¿no? ¿Cuántos elementos tendrá el arreglo que se genere? Pues va a depender de los que yo tenga señalado. En realidad no se va a generar un arreglo con 5 elementos, sino con aquellos elementos que se generen empezando desde el 0. Si el usuario eligió 3, pues van a pasar pasatiempos 0, pasatiempos 1, pasatiempos 2. Un arreglo con 3 elementos iniciando desde 0 el índice. Y finalmente un text area para que el usuario pueda agregar ciertos comentarios. Este es un formulario, pero si se fijan aquí en formulario, tiene un nombre el formulario. Eso ya después lo explicaremos. Hay un tema de formularios que no vamos a abordar en este video. Estaré haciendo ese video en los próximos 2 o 3 días, explicando más detalle lo que son los formularios. Y vean cómo aquí en Action, pues yo le estoy diciendo que hay una función de JavaScript que se llama procesar y que va a invocar bueno, más bien estoy pasando el objeto formulario, que es este. Estoy pasándole todo el formulario como dato. Document.formulario. En la jerarquía, si se acuerdan, pues está window y luego sigue document y luego sigue ya pues otros elementos de la página HTML. Esto lo vamos a ir viendo. Pero si se fijan acá arriba, dentro de head diagonal head, hay un script donde hay una etiqueta script diagonal script donde digo que voy a utilizar un módulo de JavaScript que se llama window.js. Es un archivo que va a buscar en el mismo directorio donde está el HTML, puesto que no le estoy indicando otra trayectoria. Actualmente no es necesario ya inclusive ponerle esto type igual a text de JavaScript. Por default un script pues es de JavaScript. De una vez lo voy a quitar. Lo que pasa es que es un código que teníamos y usábamos antes en XHTML. Y así quedaría, ¿no? Window.js. Bien, lo grabo con la modificación que le hice. Una vez que ya el usuario llena este formulario y le da enviar, para eso hay un botón input type igual a submit. Submit significa enviar, que va a enviar este formulario aquí en action, a la función procesar. Entonces le envío document.formulario porque así se llama, aquí lo señalo, este formulario. Y se supone que esta función procesar, pues se entiende que debe estar
en este módulo que se llama window.js. Esa función y quizás otras. Bueno, ¿qué tiene ese módulo de JavaScript que se llama window.js? Perdón. Aquí está, ¿no? Fíjense cómo se manipula el objeto window. Bueno, hablo de objeto, pero en realidad son clases. Pero ya ven que en el argot de programación orientada a objetos, a veces para referirnos a una clase, pues usamos también indistintamente la palabra objeto. O para referirnos a una instancia, también utilizamos la palabra objeto. Pero bueno, en el contexto se entiende, ¿no? Entonces, aquí creo una instancia que se llama ventana mediante el método open de la clase window, como ustedes ven aquí. Y bueno, con algunos parámetros, por ejemplo, no quiero barra de herramientas, ni barra de directorio, ni de menú. El ancho quiero que sea fijo de 500 píxeles y la altura de 300, ¿no? No tiene título. Bueno, son parámetros opcionales que uno puede modificar. Una vez creado ese objeto, bueno, pues yo ya hago referencia a ese objeto de la siguiente manera. Fíjense bien, ventana.document.writeln. Si no le pongo aquí ventana.document.writeln, me va a intentar escribir en la actual página web, en lugar de abrirse una nueva. Ya cuando yo puse ventana igual a window open, pues se abrió una nueva con estas características. Y ya sobre ese empiezo a escribir con esto, ¿no? Ventana.document.writeln. Writeln es un método que me permite escribir texto directamente a la ventana que acabo de crear del navegador. Claro, por rapidez, pues aquí simplemente pongo el texto crudo, fíjense bien. Nombre, 2 puntos, y luego le pego, el más es un concatenador, igual que en Java, le pego el valor de formulario del cuadro de texto nombre. El formulario HTML que vimos hace un momento, pues tenía un cuadro de texto que se llamaba nombre, y una de las propiedades de un cuadro de objetos es la propiedad value. Ese valor va a ser lo que yo escriba en el cuadro de texto y es lo que va a enviar cuando le dé clic al botón submit. Entonces aquí lo que voy a imprimir es nombre, el valor que puse yo en ese cuadro de texto y un salto de línea de HTML. BR diagonal, espacio diagonal, perdón. Y bueno, igual apellido paterno, es decir, todo lo que yo recibí del formulario, formulario.paterno, formulario.materno, formulario.sexo, formulario.comentarios, formulario.pasatiempos, lo voy a estar escribiendo en esta ventana que creé aquí con window.open, con el método open de la clase window. Y esa ventana tendrá el nombre de ventana. Aquí está, ¿no? Vamos a verlo en acción y ya después ustedes, bueno, pues analizan con calma el código que les voy a poner en el enlace que va a aparecer en la descripción. Aquí está, ¿no? Es un formulario donde yo escribo ahí un nombre, Pedro Gómez Herrera, masculino. Tiene como pasatiempos la música, el cine y los libros. Y le voy a poner aquí que pues estudió, mejor dicho, estudió en CUSEI. Acá arriba me faltó poner la carrera licenciado en informática. Voy a poner ingeniero en computación. Ya ni siquiera existe licenciado en informática. Bueno, sí existe. Algunos de ustedes son los últimos, perdón, de esta currícula. Entonces, al darle a enviar, que es un botón de tipo submit, como habíamos visto en el código, los valores de este formulario van a pasar al código de JavaScript que también visualizamos, y vean cómo se abre una ventana nueva, y ahí, por medio del método writeln, pues escribo los valores que recibí desde el formulario. Esto es un ejemplo sencillo, entendible, no es muy práctico, pero nos da una idea de lo que podemos hacer. Lo práctico será poder guardar estos datos no en una ventana nueva que se puede cerrar en cualquier momento y se pierden, sino guardarlos en un archivo o bien mandarlos a un servidor de bases de datos. Pero eso ya lo haremos con PHP.
Bien. Pasamos al siguiente objeto en las diapositivas. Ese fue el objeto window y como ven abajo, pues está el objeto self, window parent. Ahorita revisaremos algunos de ellos. Me voy a ir directamente al objeto navigator. Navigator pues es un hijo de window y pues para referirme a él pues tendría que escribir window.navigator. Yo podría omitir window y pues obviamente se referiría a la ventana actual. Se puede, muchas de las veces. Bueno, un ejemplo del objeto navigator. Normalmente el objeto navigator me sirve para recuperar cierta información del navegador. Una aclaración. Bueno, si quisiéramos estudiar la DOM completa, pues se requeriría de un curso muy amplio porque ustedes pueden descargar libros de PDF que tienen 300, 400, 500, 600 páginas explicando o documentando muy bien esta DOM o Document Object Model. Cada uno de estos objetos, como les decía, pues podrá tener muchas propiedades o métodos, inclusive algunos eventos que se puedan programar. Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos nada más para entender cómo está esta jerarquía de objetos. Pero bueno, si alguien quiere más detalle de cada uno de estos objetos, pues referirse a la documentación o a algún libro de DOM. Hay por ahí en internet muchos. Nomás póngale ahí DOM, Document Object Model, PDF y por ahí los encontrarán. Bueno, un ejemplo con Navigator. Aquí lo tengo. Otro ejemplo muy sencillo. En el directorio Navigator. Y aquí vamos a aprovechar también para analizar el objeto Forms o formularios que aparece aquí. Bueno, más adelante, ¿no? De todos modos, de una vez vamos a hablar sobre los formularios. Al fin y al cabo ya nos involucramos con ellos en el objeto window. Ya forms a más detalle los veremos en otro video. Bueno, de una vez vamos a explicar lo que son tanto Navigator como Forms. Por el tipo de ejemplos, pues es porque tenemos que abordarlos, ambos. Bueno, este ejemplo de página web, pues tiene un ejemplito de detección de browser o navegador. Vean, hay varios botones donde yo puedo solicitar el nombre de la aplicación, la versión de la aplicación, se refiere al navegador, el nombre del código de la aplicación, el user agent y cómo concatenar app name y user agent, el primero y el cuarto. Cuando yo le doy clic en app name me devuelve el nombre de la aplicación, ¿sí? Es probable que me dé lo mismo. Vamos viendo primero en Chrome. En Chrome me dice que el nombre de la aplicación es Netscape. Lo que pasa es que pues Netscape fue un navegador, por ahí por el 95, 96, había solamente 2 navegadores o browsers en inglés. Y primeramente existía solamente Netscape. Aunque Mozilla existió en los inicios de HTML, pues posteriormente tomó el mando Netscape. Se llamaba Netscape Navigator. Por eso es que se adoptó en español el nombre de navegador, aunque sabemos que en inglés se le dice browser u ojeador. Posteriormente aparecería el eExplorer. El explorador también era común que nosotros le llamáramos el explorador de internet. Entonces los dos términos eran igual de comunes, explorador de internet o navegador. Creo que en la actualidad tal vez sea más común navegador, y en inglés pues creo que sí se sigue utilizando la palabra browser. Entonces, bueno, de alguna manera este navegador era el que predominaba en 1995 cuando surgió el eExplorer de Microsoft y empezó la competencia. La versión pues dice que del sistema se refiere básicamente al sistema operativo. Es la versión 5, Windows NT 10, 64 bits. Fíjense, todavía esta tecnología que usamos ahora es la tecnología todavía de Windows NT que se dio a conocer por allá por el 95-96 y que se empezó a extender entre el 97, 98, 99 y
Windows 2000 se adoptó ya finalmente, porque antes no era Windows 95, era otra cosa, ¿no? El AppCode Name, pues es Mozilla, porque pues Mozilla fue el primerito y desde ahí se basan todos, ¿eh? Todos se basan desde Mozilla. Y User Agent Mozilla 5.0, y bueno, una concatenación de los dos. Bueno, vamos a abrirlo en el de Microsoft, en el Edge, a ver qué me pone. Ahí está. App Name, como ven, me sigue diciendo que es Netscape. Quiere decir que finalmente era código abierto y llegó Microsoft en el 95 y creó su Internet Explorer, pero la base del fork seguía siendo Netscape. App Version, pues las del sistema operativo. Fíjense como el App Codename, pues es Mozilla, es el padre de todos los navegadores. No va a haber otro, siempre será Mozilla. User Agent, Mozilla 5.0, pues la concatenación. Da lo mismo en ambos, ¿no? Como ustedes lo pueden notar. Bueno, vamos a ver el código fuente. De hecho, bueno, aquí podemos ver de una vez el código fuente de la página. Ahí está. Noten cómo tengo yo un formulario, form, donde no tengo definido ningún action. Fíjense bien, no tengo definido ningún action. Bueno, y entonces, ¿cuál es la función que se va a ejecutar? Hay diferentes formas de hacer las cosas siempre en cualquier lenguaje de programación. Aunque yo aquí no haya definido ningún action, es decir, qué función se va a ejecutar. De las que están aquí en script navigator.js, de las que están aquí, bueno, no es necesario, como ustedes ven en este formulario, tener un botón que sea input type igual a submit, un botón de envío. Simplemente yo invoco aquí a un evento que se llama onClick, al evento onClick. ¿Qué va a pasar cuando le des clic al botón? Bueno, pues cuando le des clic al primer botón, ejecuta la función obtén nombre. ¿Y dónde se encuentra la función obtén nombre? Pues la va a buscar obviamente en el módulo navigator.js. Igual en el siguiente botón, obtain version, luego obtain name code, obtain user agent, y ahí está, ¿no? Y luego pues obtain number version. Son 5 funciones que me van a devolver algún valor, el cual ese valor pues se va a escribir aquí. Fíjense que a estos botones pues no le di nombre, pero podría uno darles. Hay dos propiedades principales en cualquier objeto de formulario, que es name y value, el nombre que va a obtener el elemento, porque es el que se va a manejar como el nombre de una, vamos a llamarle variable. Y el cuadro de texto sí se llama browser. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver ahora el código, el navigator.js. Aquí está. Vamos a incrementar el tamaño. Vean la primera función. Cuando yo le doy clic al primer botón, me devuelve finalmente, vean al final de la línea, una propiedad de la clase u objeto navigator, una propiedad que se llama appName. De hecho, bueno, appName, ahí está. Y bueno, y esa propiedad, ¿dónde la va a poner? Precisamente en el cuadro de texto. ¿Cómo hago referencia a ese cuadro de texto? Hay varias maneras de hacer referencia a ese cuadro de texto. Vayan viendo cómo lo voy a cambiar, ¿no? Puedo poner aquí window, que es el objeto padre, el de todos. Punto document, vean cómo manejo la jerarquía. Document.form 0, es decir, al formulario yo no le di ningún nombre. Como no tiene nombre, entra a formar parte de una colección de formularios. Hay uno solo en la página web, pues obviamente que se trata de form 0. Si hubiera dos formularios y quisiera hacer referencia a ambos en la misma función, pues uno sería form 0 y otro forms 1. Todos los controles que están dentro de un formulario o elementos de un formulario están dentro de una colección que se llama elements. La primera de ellas en este formulario es el cuadro de texto, entonces no hay pierde. Si yo la moviera, tendría que cambiarle aquí,
pero es el primero que aparece ahí, en form, diagonal form. Por lo tanto, elements 0 hace referencia al cuadro de texto donde voy a escribir el valor, modificando la propiedad value, dándole el valor de la propiedad appName de Navigator. Digo, no nos debería costar trabajo entender esto porque ustedes ya vieron programación orientada a objetos. Con C++ algunos, otros con C++ y aparte C#. No sé, depende de las materias que hayan tomado. Bueno, en el siguiente pues, es algo similar, solamente aprovecho, bueno, aquí la propiedad appVersion de Navigator, aquí la propiedad appCodeName, aquí la propiedad UserAgent y aquí pues, las propiedades appName más appVersion. Pero hago pequeños cambios para que vean diferentes formas de referirme a alguien. Es decir, en mi casa a mí me conocen como Nacho, pero cuando voy a mi trabajo, soy Ignacio Vázquez, etcétera, ¿no? Y cuando hago trámites en la universidad, en la UDG, pues soy el 82717, ese es mi código, etcétera. Entonces hay varias maneras de referirme a mí. Entonces siempre a un objeto habrá varias maneras de referirse. Aquí, por ejemplo, pongo window.self.document. Self, pues está de más porque self se refiere a la misma ventana en la que estoy. Si yo no lo pongo, pues es obvio que me refiero a self, ¿verdad? A self. Entonces, eso está de más aquí. En el siguiente, ya noten cómo evito el window e inclusive el self y le pongo directamente document. ¿Por qué? Porque pues, se supone que lo estoy ejecutando desde un documento HTML, lo estoy invocando esta función. Por lo tanto, estoy dentro de document. No tendría que referirme yo a un objeto de tipo window. A menos que al mismo tiempo tenga yo 2 o 3 ventanas abiertas y las esté modificando indistintamente, primero uno, luego otra, entonces sí tendría que referirme, por ejemplo, como ventana 1.document, ventana 2.document, y se referirían a dos diferentes documentos en dos ventanas diferentes. Vean, document, noten cómo aquí en lugar de poner form 0, pongo... bueno, ya, perdón, estoy en document.form 0, element 0, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos manejado. En la cuarta función, a propósito, bueno, document. Puse no form 0, sino mi formulario, ¿sí? Si ustedes checan aquí, en el formulario, al formulario le di un nombre que se llama mi formulario, entonces puedo hacer referencia por su nombre, no por form 0, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir que mi casa es la casa número, la 10ª casa partiendo de la acera norte, partiendo de Rivas Guillén hacia el oriente. Pero bueno, si ya tengo un número, pues yo digo que es la calle Orfeón, número 1457, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias maneras de referirse siempre a un objeto. Entonces aquí este objeto form 0, pues lo hago referencia de una vez por su nombre. Igual pasa, bueno, element 0.value. En el último hago lo mismo, pero fíjense, pues si me hago referencia al mismo objeto en el que estoy, que es el document, en el documento HTML, pues le puedo poner simplemente this. Es más, no lo puse aquí, pero es probable que funcione. Si estoy dentro de document, funcione sin ponerle siquiera this punto, simplemente con ponerle mi formulario.browser. Habría que probar, ustedes pruébenlo. Entonces pongo this.miformulario.browser. Browser, ahora yo estoy llamando a este element 0, que es este cuadro de texto. Este cuadro de texto que está aquí, lo estoy llamando por su nombre. ¿Qué es este? Aquí en input type igual a text le puse un nombre que se llama browser. Entonces hago referencia directamente a ese como browser. Entonces tendría this.miformulario.browser. Y la propiedad value, que es lo que está dentro del cuadro de texto, lo que yo escribí. Entonces ya ahí concateno las cadenas navigator.appName y la cadena navigator.appVersion. Entonces hemos visto de esta manera al mismo tiempo el uso básico de dos elementos, tanto Navigator
como forms, que lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, vamos al siguiente objeto. Vamos a repasar los objetos básicos de esta jerarquía. Hay unos que no estoy poniendo aquí, como son plugins, embebidos, pero son muy poquitos los que no he puesto. Básicamente estos serían los principales y los de mayor uso en este árbol. El siguiente que vamos a ver a continuación sería el objeto history, que es el historial de páginas visitadas. Y veremos un ejemplo también muy sencillo. En la carpeta history o directorio history que les voy a proporcionar en la descripción de abajo, aquí está history, es un ejemplo muy sencillo. Yo estoy aquí en el navegador y si le digo regresar hacia atrás, le pongo volver. Noten que pues no pasa nada porque es una pestaña nueva, documento nuevo, y pues no hay nada hacia atrás, no hay nada desgraciadamente hacia atrás. Pero voy a copiar esta ubicación en una ventana que ya tenga abierta, como por ejemplo, de mi correo electrónico. Entonces, ahora sí hay un historial hacia atrás. Le doy volver y me regresa de nuevo al correo electrónico. Vamos a ver la página. La analizamos, ver código fuente de la página. Ahí está. Es muy sencillo. Dentro de head diagonal head estoy indicando que va a haber un script o un módulo que se llama history.js con una o más funciones. En los ejemplos que estoy poniendo pues solamente pongo una función. Es muy simple, ¿no? Y bueno, tengo un formulario, form, diagonal form, sin ninguna action, porque pues con un evento onClick voy a hacer que se ejecute la función o el método que quiero, que se llama volver. Y bueno, ¿qué hace esta función volver? Pues vamos a ver aquí dándole clic, vamos a ver ahí está, es una función muy simple, no tiene chiste. Function volver. Noten cómo en JavaScript las funciones se definen por medio de la palabra function. No es como en C ni como en C++. ¿Por qué? Porque como en JavaScript uno no tiene la obligación de declarar variables ni funciones, entonces pues yo no puedo poner simplemente volver porque pues pensaría el lenguaje que estoy invocando una función ya existente en lugar de definiendo una nueva. Entonces utilizamos la palabra function. Como ven, no recibe ningún parámetro, tampoco devuelvo nada. En JavaScript las funciones no están obligadas a devolver tampoco ningún valor, por eso yo no declaro las funciones con cierto tipo, no pongo int o float y el nombre de la función, no, porque no están obligadas a devolver ningún valor, pero pueden devolverlo, cualquiera que sea. Aquí, como ven, es el objeto window, debajo del objeto window está history y el método back para regresarme hacia atrás. Hay un evento que se llama, obviamente, forward para ir hacia adelante. No lo puse. Hubiera estado interesante. Pero bueno, y ya ustedes pueden ver en la documentación qué otros eventos hay y qué propiedades de history. ¿Sí? Aquí está. Dentro de window, el objeto history. El siguiente objeto es el objeto location. También yo puedo manipular mediante JavaScript una dirección URL de manera que en tiempo real, cuando se esté ejecutando un programa y al ejecutar, por ejemplo, una condición y de acuerdo al resultado que da esa condición, pues yo puedo ir hacia una dirección o hacia otra o hacia otra. Supongamos que un usuario ingresa, yo en la base de datos reviso el perfil y de acuerdo al perfil de usuario lo mando a cierta página. Entonces se puede manipular el objeto location. Básicamente es la barra de direcciones o un URL. También tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Voy cerrando estas ventanas para que no nos hagan ruido posteriormente.
Tenemos un ejemplo muy sencillo aquí en location. Lo abro. Y aquí pues tengo una lista desplegable o como box, como quieren llamarle, list box, con 4 URLs. Cuando le doy clic a uno, pues me manda a la página. Aquí no me está respondiendo, supuestamente yo ya lo había revisado, estaba bien. Vamos a revisar el código a ver si no quedó algo mal. Si no, y si aún así no funciona, pues ya después con calma por correo les paso la corrección. Vamos viendo, ver fuente de la página. Aquí está. Es un formulario que se llama form, donde el action lo va a lanzar. De hecho, aquí está. Está un poquito medio revuelto. Vamos a organizarlo para que lo puedan ver mejor. Bueno, aquí no puedo modificarlo. Pero es un select, diagonal select, donde tiene 3 opciones, option, value y 3 URLs. Aquí está. Y bueno, onChange ir URL. Aquí está entonces el problema. OnChange ir URL. Tengo yo que darle aquí bueno, sí. Este objeto select tiene como nombre sitio, es decir, la opción que yo elija se va a llamar sitio y el valor que va a tomar pues va a ser ya sea UDG, www.udg.mx, o en este caso value qci.udg.mx, qca.udg.mx, y se supone que está en programas.js. Creo que aquí va a estar el error, vamos a corregirlo de una vez. Se llama location.js. Voy a cerrarlo. Nunca lo corregí. Lo edito con cualquier editor de textos. Location.js. Esto es lo que está mal, pues nunca se iba a ningún lado, ¿no? Ahí está. Vamos viendo a ver si ahora sí invoca esas funciones. Bueno, ya había abierto la página, pero bueno. Al elegir una de esas opciones, vean, Universidad de Guadalajara, me manda a la página de la UDG. Me regreso. Puedo elegir la página del QSAPE. O bien me regreso a la página del QSEA. Y bueno, hay una opción que no hace nada, que es la primera, pues la opción por default, pero pues ahí no. Es nada más para darle un nombre a este select o lista desplegable. Vamos a ver el código fuente de la página, ya lo habíamos visto. Ahora sí ya aparece aquí location.js. Vamos a ver el código de JavaScript. Hay una sola función que se llama ir-url. Y vean, a una variable que se llama URL, var URL. Ojo, fui un poquito formal aquí al poner var URL, es decir, estoy declarando una variable URL, aunque no declare el tipo de la variable. Pero ya estoy siendo un poquito formal al utilizar la palabra var. Ojo, en JavaScript ni siquiera es necesario poner la palabra var para definir una variable. Bastaba con poner URL igual a y lo que viene aquí, ¿no? Document.form, que se llama el formulario, .sitio, que así se llama la lista desplegable, .options, y aquí está, ¿no? Para obtener cada una de las opciones, en JavaScript es un poquito más engorroso que en PHP. Después vamos a ver en PHP que esto es muy sencillo. Pero aquí en el arreglo options, pues le mando document.form sitio.selectedindex.value, porque lo que me devuelve cuando yo le doy clic en unas opciones, yo les dije ahí que nos daba el valor que aparece ahí, pero nada más me devuelve el índice. Entonces yo tengo que, mediante el índice, saber cuál opción es la que se eligió, ¿no? Y finalmente con window.location modifico la propiedad .href, que es a la que se hace referencia, igual a URL, a esta variable que obtuve del formulario. Este es entonces el ejemplo, location. Bueno,
Ahora vámonos directamente a document. De hecho, document es el objeto principal. Es muy raro que, bueno, no es muy común que manipulemos el objeto padre de la jerarquía window, ni location, ni history, ni navigator a nivel de programación. Pero sí es más común que manipulemos todos los objetos del navegador, es decir, del HTML, porque lo que nosotros ponemos en un documento HTML como body, diagonal body, no es más que el objeto document. Todo lo que está ahí entre body y diagonal body no es más que no es más que el objeto document. Y todo lo que ponemos mediante párrafos y eso, pues son objetos que se encuentran por debajo de document. Aquí yo puse los más usuales, ¿no? Bueno, para el caso de document, pues no tengo uno específico. Aquí no hay uno específico. ¿Ven? Sino que vamos a evaluar las siguientes, los siguientes objetos en la jerarquía, ¿no? Ahorita ya estamos en la colección layers. Estaríamos hablando de window.document.layers. Window.document.layers. Layers es una colección, como dice, de capas. Solo que esto ya está obsoleto y ya no se utiliza mucho layers. Por más que busqué por ahí referencias, no supe exactamente si layers hace referencia a una etiqueta muy vieja de HTML que se utilizó en los 90 que se llamaba layer, diagonal layer, o a lo que nosotros, a cada una de las cajas, porque ya vimos en hojas de estilo que finalmente cualquier elemento de HTML que se despliegue no es más que una caja con un borde, aunque a veces el borde sea cero, y con otras propiedades, ¿no? Entonces no estoy seguro si se refería a eso o a lo otro. Sin embargo, sí les puedo decir que este objeto ya está obsoleto y ya, de hecho, ya no, ya, ya no es usado, ¿no? Por ahí ya había puesto yo un ejemplo, aunque creo que finalmente lo borré. Déjenme ver, layers. Aquí lo puse, pero pues es probable que no haga nada. Ahí está. Puse el logo de la UDG, pero no hace lo que yo había puesto en el JavaScript. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver el código fuente de la página. Ahí está. Tengo ahí elementos P diagonal P y MG, pero no parece referirse a layers a nada, ¿no? Aquí invoco cuando se termine de cargar con onload. Invoco, en cuanto se termine de cargar todo eso, invoco a la función cambia all que está dentro de layers.js. Veámoslo ahí. Vean cómo pongo document.layers logo, que es como se llama la imagen, así le puse el nombre, .style, .border style. Noten, eso lo vamos a ver más adelante, cómo con JavaScript puedo modificar en tiempo real, los estilos y puedo modificarlos al instante, ¿no? Nosotros vimos hojas de estilo y como ven el diseño de hojas de estilo pues es valga la redundancia, en tiempo de diseño. Ya una vez que se muestra la página pues ya no se puede modificar. Vean cómo se podría modificar. Esto, como ven ustedes, layers pues ya no opera, aunque todavía por ahí vengan en algunas referencias, pues ya ni siquiera es pelado por el navegador, ¿no? Entonces, pues, de entrada lo vamos a pasar a ignorarlo. Por eso lo pusimos aquí en la presentación con rojo, ¿no? Está obsoleto, completamente obsoleto. Y luego viene el arreglo all. El arreglo all o colección all era una colección de todos los elementos del document, es decir, de todas las etiquetas o elementos que yo tenía ahí. ¿Cómo estaba el arreglo? Pues estaban indexados como all 0, all 1, all 2, de acuerdo al orden de aparición. También ya queda obsoleto, aunque todavía sigue funcionando. Ya no es recomendable, ¿no? Ya quedó atrás su uso. Vamos a ver un ejemplo de all que sí funciona.
Aquí está, all. Ahí está. El mismo logo, nomás que el logo era muy grande. No me di a la tarea de hacerlo más pequeño, pero bueno. Vean cómo tengo yo aquí un borde. No sobre la imagen. Este borde no está sobre la imagen, porque si estuviera el borde sobre la imagen, pues estaría delineándola, ¿no? Pero si se fijan, está sobre todo el párrafo. Inicio a fin de lo que hay en la ventana. Vamos a ver el código fuente. El código fuente de la página. Ahí está. Aquí estoy diciéndole que hay un módulo que se llama all.js. Tengo yo dentro de body, diagonal body, que vendría a ser lo que es document. Un objeto párrafo dentro de un objeto img, al cual le di el nombre de... Pues no le he dado ningún nombre, ¿no? Ahí está. Obviamente que por orden de aparición pues tendrían que tener un índice. Entonces el P sería el objeto 0, img el objeto 1 y este otro P sería el objeto 2. Pero el primero que aparece es este, y es el objeto 0. Por lo tanto, sobre este es sobre el que se aplica esto que está aquí en esto, ¿no? Document.all0, el primer elemento, .style.borderStyle, fíjense cómo puedo modificar los estilos en tiempo de ejecución, y defino yo estilos para ese elemento. ¿Cuál elemento? El elemento párrafo. Este primer elemento es el elemento 0. Este vendría a ser el elemento 1 y este vendría a ser el elemento 2. Y ahí termina el documento, ¿no? Este es un ejemplo entonces de all. Como les decía, voy a cerrar una de estas ventanas para que no se me empiece a saturar. Como les decía, finalmente all también ya es un objeto obsoleto. No lo puse en rojo porque sigue funcionando, pero ya no está, como dicen en Java, deprecated. Pero sí ya no es recomendable. Es mejor llamarle a los objetos o a las etiquetas por un ID. Después vamos a ver que si yo quiero en tiempo real poder modificar un elemento, pues le doy un ID. Entonces no es muy recomendable utilizar ya el objeto all. El objeto anchor se refiere a anclas. Hay dos tipos de vínculos o enlaces. Aquellos vínculos hacia partes del mismo documento en el que me encuentro, o aquellos vínculos externos, es decir, a otra página web que se encuentra en mi servidor o en otro servidor remoto. Anchors haría referencia a los links internos, ¿no? A los enlaces que hay a partes de la misma página. Y links a enlaces que hay en otra parte, enlaces remotos. Vamos a ver el caso de Anchors. Un pequeño ejemplito. Aquí está. Y bueno, dice, esta página dice 2. ¿Qué fue lo que hizo? Enlace 1 y enlace 2. Vamos a ver el código fuente de la página. Tiene esa página dentro de body, diagonal body, un párrafo con dos enlaces, un aname ancla 1 y un aname ancla 2. No puse otros objetos, pero aquí yo tendría que poner otros objetos que hagan referencia a ancla 1 y ancla 2, ¿no? Pero bueno, ahí están por el momento, ¿no? ¿Cuántos enlaces hay o anchors? Pues es evidente que hay 2 y no hay ningún link. Un link es un vínculo hacia una página externa. Aquí se supone que haría referencia hacia algún otro objeto de la página, aunque ya no tengo objetos ahí, pero tendría que poner yo un objeto y darle un nombre para hacer referencia. Uno se llamaría ancla 1 y otro ancla 2 para hacer referencia a ese objeto, ¿no? Pero bueno,
Ahí está. Así funciona esto. Vamos a ver ahora los vínculos. Los links. Dijimos que los links son similares a los anchors, solamente que pues son enlaces que hacen referencia a documentos externos. Vamos viendo unos ejemplos de links para que vean la diferencia, ¿no? Aquí en Anchors voy a volver a mostrar Anchors. Aquí en Anchors tengo dos anclas con name igual a name. Y en el caso de links, que serán enlaces externos, y esta página dice tiene dos links, uno a la Universidad de Guadalajara y otro a la UNAM. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el código fuente? Bueno, ahí en el código fuente podemos ver, déjenme lo amplío un poquito. Le estoy diciendo que cuando se cargue el documento ejecute la función mi función. Se supone que primero se cargarían todos los elementos cuando nosotros tenemos aquí onload, pero ya vimos que no es cierto, ¿no? Primero aparece la ventanita esa y al final los enlaces. Vean la diferencia, aquí en lugar de tener name igual a, tengo una referencia externa, http igual a www.udg.mx o bien www.unam.mx. ¿Qué hay en mi función? Vamos a ver, pues mi función se encuentra en links.js. Y lo único que hago es obtengo la propiedad length de document.links. Dijimos que links es un objeto donde están todos los enlaces. Puedo referirme a un enlace como link 0, pero bueno, o links simplemente para obtener la longitud. Y ya con un alert pongo cuántos enlaces hay en el documento. Y pues hay dos, ¿no? Finalmente, bueno, no en caso de, no finalmente, sino que en el caso de links y de anchors pasa lo siguiente. Ya no se recomienda utilizar anchors, sino solamente links. Pues lo que tendríamos que hacer simplemente es crear un vínculo hacia la misma página, ¿no? Me faltaron unos ejemplos. Voy a modificar los ejemplos para que vean cómo con links se puede modificar o se puede ir tanto al mismo documento. Más bien ese mismo ejemplo, modificarlo para que me dé la opción no nomás de ir a www.udg.mx y unam.mx, sino que tener algún otro enlace a diagonal a que haga referencia a una parte de la misma página. Lo voy a modificar y después ya aparecerá aquí en la dirección de enlace. Entonces quedamos en que finalmente layers, anchors y all pues están ya no recomendados. Layers ya ni siquiera funciona y all y anchors no se recomienda. Y bueno, vamos con el siguiente tipo de objetos, las imágenes. No sé por qué en este diagrama me aparece en rojo, porque la colección images, no está obsoleta, no está deprecada, pero bueno, por más que busqué alguna explicación a esto que está en rojo, pues no la encontré. En realidad no está deprecada el uso de la colección imágenes, no está obsoleta. Entonces, si yo en mi documento tengo 3 imágenes, esas imágenes son de alguna manera así, siendo referidas por la colección o arreglo images, siendo la primera imagen que aparece en el documento images 0, la segunda images 1 y la tercera images 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo con imágenes. Aquí está. Pues no hace más que mostrarme la imagen de la UDG con un borde inclusive, con un borde o border inclusive.
Es lo único que hace. ¿Sí? El código fuente de la página. Aquí está. Bueno, aquí yo solamente tengo lo que ya habíamos visto, una imagen logo.udg, logo.jpg, y voy a modificar el estilo de ese logo. Como ven, puse un borde, creo que azul marino, de 3 píxeles, algo así. Pero veo el código aquí en images.js, ¿no? Cuando yo pongo aquí body onload igual a cambia images, pues cambia images, esa función se supone que estará en images.js. Vamos a verlo aquí. Aquí está, ¿no? Lo que hace la función cambia images es, bueno, en document.images0.style.borderStyle, fíjense cómo la imagen 0, la primera imagen, modifico el estilo, .style, y voy a modificar el estilo del borde, digo que es sólido, luego border size, 3 píxeles, border color, digo que va a ser negro. No era azul marino, era negro, perdón. Y aquí está, ¿no? Si esta función no lo hubiera puesto, pues la imagen no me hubiera aparecido con borde, ¿verdad? Eso son lo que yo hice en tiempo real, ¿no? En tiempo real se definieron. Con esa función cambia images, que es la invocada por script diagonal script. Aquí está. Bueno, ya para terminar, pues falta ver otro objeto que es el de formularios. Este objeto de formularios lo vamos a explicar más detalladamente en otro video. El día de hoy como vieron o como lo recuerdan, lo aplicamos al principio en el objeto Navigator, ¿no? En el objeto Navigator. Entonces aquí el día de hoy hemos analizado de alguna manera la estructura básica de la DOM, es decir, el árbol jerárquico de la DOM, desde window.navigator, window.history, window.document.forms, window.document.images, window.document.links. Esa es, ¿no? Cuando veamos formularios, pues ya hablaremos de cada uno de los elementos que pueden componer un formulario, como button, checkbox, file, hidden, password, radius, reset, select, etc., ¿no? Pero por el momento se trataba de que entendieran cómo finalmente todo es objetos. Y con la estructura que les puse en la anterior diapositiva, con esa estructura jerárquica, yo puedo repasar cada uno de los diferentes objetos. No sé si haya dudas, pero bueno, denle una repasadita a esto. Pondré los archivos en el enlace de abajo, denme un poquito de tiempo. Para poder subirlos, para poder moverlo en Moodle. Y bueno, estaremos creando otro video para explicar los formularios y otro video de demás para explicar un poco más a detalle el lenguaje en sí, las estructuras de control, la forma de manipular los objetos, los métodos básicos, etc. Pues nos vemos en el siguiente video.